Salmo 5. Baluarte de la verdad. Un ministerio sin ánimo de lucro para difundir la sana doctrina, según nos ha llegado por la revelación de Dios, que nos fue dada a través de los santos profetas y apóstoles del Señor Jesucristo, contenida en los 66 libros de la Biblia que conforman las Santas Escrituras, las cuales son la única, toda suficiente, segura e infalible regla del conocimiento, fe y obediencia salvadoras. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos. Por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Como con un escudo lo rodearás de tu favor. Buenas a todos, Dios les bendiga. Sean bienvenidos a este comentario bíblico al libro de los Salmos. Y hoy es el turno del Salmo 5. Como habrán escuchado al principio de nuestro audio, esa equivalencia textual que nos ofrece la Reina Valera, pero como también ya se ha vuelto costumbre, ahora les ofreceré una equivalencia más dinámica. Quiero decir, un lenguaje más entendible, más accesible para comprender lo que está diciendo el salmista. Y dice así: Señor, Rey mío y Dios mío, escucha mis palabras, atiende a mis gemidos, oye mis súplicas, pues a ti elevo mi oración. De mañana escucharás mi voz, muy temprano te expongo mi caso y quedo esperando tu respuesta. No eres tú un Dios que se complace en lo malo. Los malvados no pueden vivir a tu lado, ni en tu presencia hay lugar para los orgullosos. Tú odias a los malhechores, destruyes a los mentirosos y rechazas a los traidores y asesinos. En cambio yo, por tu gran amor, puedo entrar en tu templo. Puedo adorarte con reverencia mirando hacia tu santo templo. Señor, por causa de mis enemigos, guíame en tu justicia. Llévame por el buen camino. Ellos nunca hablan con sinceridad, están corrompidos por dentro. Sepulcro abierto es su garganta, su lengua es mentirosa. Castígalos, Dios mío. Haz que fracasen en sus intrigas. Recházalos por sus muchos pecados, porque se han rebelado contra ti. Alégrense los que buscan tu protección. Canten siempre de alegría, porque tú los proteges. Los que te aman se alegrarán por causa tuya. Pues tú, Señor, bendices al que te es fiel. Tu bondad los rodea como escudo. Traducción: Dios habla hoy. Ya analizando un poco la autoría, el contexto histórico, el género literario y todos estos detalles, pudiéramos comenzar diciendo que el autor de este salmo nuevamente es el rey David, y todo pareciera indicar que el momento histórico de su vida en el que él escribe este cántico es en el mismo en el que venimos analizando el Salmo 3 y el Salmo 4, los dos capítulos anteriores, cuando huía de Jerusalén por la rebelión de su hijo Absalón, es decir, en los días de la guerra civil que había acontecido en Israel a consecuencia de la rebelión de uno de los hijos de David que quería quitarle el reino. Porque sí, existe una fuerte base bíblica y evidencia textual suficiente para nosotros considerar que estos tres salmos están vinculados al proceso histórico de la rebelión de Absalón. Pudiéramos decir que son una trilogía de las emociones que expresa el rey David en este proceso tan difícil de su vida. Podemos explorar cómo se conectan estos tres cánticos. En
primer lugar, el Salmo 3 es el más claro porque su mismo título nos dice que aconteció en los tiempos en los cuales David huía de delante de Absalón su hijo. Y es conocido como un himno vespertino, como un himno de la mañana. Como vimos anteriormente, el versículo 5 del Salmo 3 dice: yo me acosté, dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. En cambio, el Salmo 4 que estuvimos analizando en el estudio anterior se considera un cántico de la tarde-noche. Es en donde David dice, en el versículo 8, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Y aunque en el Salmo 4 no menciona en su título a Absalón, el contexto de la angustia y de ser perseguido por hombres impíos encaja perfectamente con la traición de la nobleza de Israel. Ahora, en este caso, el Salmo 5 es un cántico de la mañana. El 3 es el cántico de la mañana, el 4 es el cántico de la tarde-noche, antes de dormir, y el 5 vuelve a ser en la mañana, porque el verso 3 dice: oh Señor, de mañana oirás mi voz. Y aquí también David pide protección contra enemigos mentirosos y sanguinarios. Una descripción que también coincide perfectamente con los consejeros de Absalón, como el famoso e infame Aitofel. Así que por la evidencia de la estructura literaria, la madurez teológica, el lenguaje y el ciclo de noches y días, podemos ver una correlación entre estos tres salmos que nos dan el mismo contexto histórico. Ahora sí, ya entrando en lo que quiere enseñarnos este salmo, pudiéramos ver algunos factores que van a resumir toda la exposición que yo haré a continuación. En resumen, pudiéramos decir que el Salmo 5 es una oración matutina del rey David en la que clama a Dios por protección frente a enemigos y le pide guianza en la justicia. Y así, del mismo modo que lo hace el Salmo 1, busca contrastar la vida de los hombres malvados con la de los hombres justos. Y luego de este contraste terminará confiando toda su causa a la divina misericordia y la providente mano de Dios. Si tuviéramos que determinar los puntos claves de la estructura en la que se nos presenta este salmo, pudiéramos señalar 5. El primero, en los versículos iniciales, como es lógico, es una petición para que Dios escuche las palabras o gemidos del rey David, haciendo su énfasis en que él ha buscado al Señor desde bien temprano, lo cual demuestra que el Señor es prioridad para el rey. El segundo punto consta de una exposición que hace el salmista sobre el carácter de Dios. Afirma que Dios no se complace en los malvados y aborrece a los mentirosos y violentos. Pudiéramos decir que está diciendo: mira Señor, escucha mi oración, porque yo te conozco y sé que mi causa es justa. Luego procede a un tercer punto, que es un contraste moral, donde David procura contraponer el destino de los hombres malvados, el cual termina en rechazo, justicia y juicio de ira, con el destino de protección y guianza que reciben los justos, los que confían en Dios. Luego viene un cuarto punto. Aquí ya vienen peticiones muy prácticas. David le pide dirección en la justicia y que Dios enderece siempre su camino frente a sus enemigos. Y por último vemos un cierre o un desenlace donde se busca expresar la confianza en la misericordia de Dios. Y también expresa un fuerte deseo por entrar a la presencia de Dios, a la casa de Dios, para adorarle con pasión. Estos son los 5 puntos que podemos encontrar en la estructura de este salmo. En primer lugar, la petición de que Dios escuche sus gemidos. En segundo lugar, una exposición de que el salmista conocía bien el carácter de Dios. En tercer lugar, hay un contraste entre el futuro que han de afrontar, por un lado, los hombres impíos y por el otro, los justos. En cuarto lugar, encontramos una petición con un enfoque muy práctico, pidiendo justicia y guianza frente a los impíos. Y en quinto lugar, como ha sido costumbre en salmos anteriores como el 4 y el 5, David termina reposando toda su causa en una plena confianza de la misericordia de Dios, confiado en que él volverá a Jerusalén para adorar al Señor en su monte santo. Tocante a la enseñanza teológica y doctrinal, pudiéramos identificar al menos 3 verdades que el salmo abordará directamente. En primer lugar, la dependencia de Dios en la mañana. Esto es un acto de entrega y vigilancia espiritual. El segundo aspecto teológico es el señalamiento que hay entre la justicia divina frente a la maldad humana. El salmista deja claro que Dios distingue claramente entre el que vive con rectitud y los que practican el engaño y la violencia. Y en tercer lugar, aborda el tema de la oración como fuente de protección.
La súplica no es solo una petición de escape, sino una búsqueda de orientación moral para el cristiano. En términos más técnicos, pudiéramos decir que el primer punto que aborda es la providencia, el segundo, la justicia, y el tercero, la eficiencia de la oración. Así que providencia, justicia y oración. Estas son las tres verdades teológicas sobre las que va a orbitar el rey David en este salmo. Ya definidas muy resumidamente en estos 10 minutos, las verdades principales sobre las cuales se sentarán las bases de nuestro estudio de este salmo, ahora sí podemos pasar al análisis del texto bíblico, versículo a versículo, a modo de comentarios positivos, como nos caracteriza en nuestro espacio. Ya para empezar, pudiéramos mencionar algunos detalles que habíamos visto en salmos anteriores. Primeramente, se nos da un preámbulo. En el idioma original viene una nota que nos dice que es un salmo de David. Y aunque explícitamente no dice que fue en el tiempo que huía de Absalón, como consecuencia de algunos argumentos que ya les expusimos anteriormente, podemos definir que muy probablemente sea un escrito paralelo al Salmo 3 y al Salmo 4 en los tiempos que huía de su hijo Absalón. Aquí podemos identificar claramente una coherencia con el estilo literario, la madurez teológica y la situación emocional que nos pinta un contexto histórico fácil de identificar. David se entristece seriamente en pocas ocasiones. Una está recogida en el Salmo 91, cuando a consecuencia de hacer el censo del pueblo Dios le castiga. La otra es cuando el profeta Natán le confronta por el tema de Betsabé y posteriormente se le puede ver sufriendo mucho la muerte de este hijo con Betsabé. Y una tercera ocasión cuando Absalón se rebela. Y la suma de todos los aspectos a considerar parece apuntar muy claramente a este contexto histórico, la guerra civil en Israel por causa del hijo rebelde de David. La música principal se refiere a que las indicaciones que vienen a continuación van dirigidas a esta persona que es el director coral y va a guiar las voces, es decir, ahora vienen aspectos muy técnicos que este líder musical, este levita, debe tener a consideración a la hora de ejecutar esta obra. Cuando dice sobre Nejinot, en el caso de este Salmo 5, algunas traducciones prefieren una alternativa textual que dice para tocar con arpas y flautas. Es decir, esta canción debía ser ejecutada con instrumentos muy melódicos y sobre todo de viento. Así lo pedía el autor para poder expresar la melancolía que lo agobiaba y todo el estado que le hacía sentirse de esta manera. Recuerden que lo instrumental siempre debe acomodarse en la forma más correcta de entregar un mensaje. Si bien nosotros podemos sentarnos y acomodarnos para experimentar una experiencia musical muy bella, en la cual no haya más mensaje que la música en sí, me refiero a escuchar una sinfonía o a escuchar una melodía de alguna canción clásica, en la música de los salmos, como en la mayoría de toda nuestra cultura, el instrumental no es más que un apoyo del mensaje que se está dando verbalmente. Y técnicamente siempre debe haber una coherencia en lo que se está diciendo con palabras y lo que se está comunicando a través de los sentimientos que producirá los instrumentos musicales tocando al unísono. Y es por esta razón que David entiende que la forma más correcta de acompañar instrumentalmente lo que está sintiendo su corazón y lo que está experimentando su alma y lo que su mente está dejando plasmado en las palabras de este salmo es a través de instrumentos de viento como flautas. Y sí, ¿por qué no? También puede acompañarse de cuerdas. Probablemente los arreglos principales los haya hecho con su arpa porque era el instrumento en el que él era muy versado. Y cuando haya visto como músico el resultado final de su creación, haya dicho: aquí vendría muy bien un instrumento de viento. Entendiendo que desde la cosmovisión judía el viento era representativo del hálito de vida, de aquello que Dios sopló en Adán, no era nada descabellado pensar que ellos experimentaran que los instrumentos de viento le daban cierta alma o cierta vida a su música. En nuestros días pasa algo parecido, no es que haya cambiado mucho, al menos en este aspecto quiero decir. Como productor musical, cada vez que yo deseo darle un matiz más espiritual a la música, por lo general prefiero usar violines, alguna que otra flauta, saxofón, y este tipo de instrumentos realmente producen un efecto bastante espiritual porque realzan la melodía y crean una empatía muy interesante entre lo que se dice y lo que se siente. Y como diría el maestro y musicólogo Frank Garlock en su seminario El lenguaje de la música, el lenguaje no verbal, el complemento instrumental, sería apropiado. Y ya estando claro que vamos a examinar una canción triste y muy reflexiva, comencemos con el análisis del primer versículo. Y dice así: escucha mis palabras, oh Señor, considera mi lamento. Estas últimas palabras serían traducidas por la versión Reina Valera como considera mi gemir.
Y el primer precedente que podemos encontrar acá es que la reacción natural de un regenerado ante la aflicción busque la guianza del Espíritu para ir delante del Padre y pedir ayuda. Luego, para mí resulta inevitable, después de leer este texto, ir a Romanos capítulo 8, versículo 26 y leer a Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, decir que de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debemos. Qué interesante que señale que nosotros no sabemos orar, pero es el Espíritu mismo quien intercede con gemidos indecibles. ¿Y por qué? Bueno, porque aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a Dios. En otras palabras, pudiéramos concluir que si David era un hombre conforme al corazón de Dios, es porque el Espíritu Santo le guiaba a gemir de esta manera delante de Dios, como nos expresa Romanos 8, y a consecuencia de esto, la oración de David era eficaz, dada la guianza de Dios mismo, y aplicando la verdad final del versículo 27 de Romanos 8, el Espíritu Santo intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y como es de esperar en casi todos los salmos que implícitamente llevan un lamento, se comienza con una invocación a Dios. Pero esta invocación va ligada a un grito de auxilio. Y lo interesante es que etimológicamente la palabra usada por David para lamento, en hebreo hagig, en sus acepciones más comunes está murmuración, queja, gemir o meditación. Esta involucra una especie de murmullo o expresión apenas audible, como la que acompañaría a una reflexión. Ya en el versículo segundo dirá algo como: estate atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oro. Estate atento, Señor. Otra traducción pudiera ser: inclina tu oído. Y ahora instintivamente mi cerebro se transporta igual a Romanos, capítulo 10, versículo 17. Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. ¿Y por qué traigo este versículo al tema? Lo hago porque deseo dejar claro que existe una enseñanza bíblica que es un eco a través de toda la palabra del Señor. Y esta verdad es que Dios siempre escucha todas nuestras oraciones. Siempre es siempre. Por tanto, está garantizado que Dios siempre va a estar atento a nuestro clamor. Su oído, santo y justo, va a estar naturalmente inclinado a escuchar la voz de sus siervos. Pero lo que ocurre es que muchas veces es nuestro oído el que no está inclinado a escuchar la palabra de Dios. Quiero decir que la realidad aquí está invertida. Por aspectos de la naturaleza de Dios, Él siempre va a escuchar nuestras oraciones. Su oído está inclinado a nuestro favor. Pero a consecuencia de nuestra naturaleza caída, es nuestro oído el que no está inclinado para recibir la respuesta que Dios tiene, ya sea por falta de comunión espiritual o por terquedad, dado que la respuesta que Dios tiene para nosotros no nos conviene. Y David bien sabía esta realidad. Por eso es que yo interpreto en este texto que cuando Él dice inclina mi tu oído, no está diciendo escucha mi oración en un sentido de presta atención a esto, mira esta realidad que se te está escapando, Señor. Trata de ser más consciente de mi realidad, Señor. Ten cuidado de mí. Obsérvame. Es que no te importa mi sufrimiento, no te das cuenta de lo que estoy pasando. ¿Por qué eres indiferente? No. Esto no se trata de una queja de David solamente. No es que el rey piense que Dios se quedó dormido y entonces se le pasó y no pudo ver la traición que tramaron los de la nobleza de Israel en contra de él. Para nada. Sino que lo que busca David expresar con este inclina tu oído a mí es un simple ten misericordia de mí. Más que una demanda, es una súplica. Por favor, atiende mi causa, Señor. Defiéndeme. Yo sé que tú la conoces. Está en tu mano, pero por favor, actúa ahora mismo. Y sí, podemos discernir cierto desespero en David en su oración. Lo que sí no debiéramos interpretar es que él piensa que Dios no tiene cuidado o no lo escucha. Claro que existen también pasajes de la palabra donde los siervos piensan que Dios no lo escucha. Y eso a causa de la falta de fe, lógicamente. Y ahí se aplica Romanos 10:17. Sin embargo, creo que esta no es la situación de David en este salmo. Y llego a esta conclusión por lo que él va a decir a continuación. Pues posteriormente lo que hace David es reconocer a Dios como el soberano de los reinos. Y si él tenía claro que Dios era soberano, ¿cómo va a dudar de que Dios lo escuchara? Más bien cabe la interpretación de que él lo que está expresando es: ten misericordia de mi causa, porque tú y solo tú tienes el poder para hacerlo. Tú eres mi Dios y mi Rey.
Y la figura literaria en diversos salmos de Dios presentado como rey tiene diferentes interpretaciones. A veces se nos presenta como el rey de toda la creación, o en otros, como este salmo en específico, como el rey sobre el reino de David. En otras palabras, David dice: mi reino es una extensión de tu reino. Este salmo, como otros, no presentan solo a Dios como el rey de toda la creación, sino como el rey soberano sobre su pueblo. Y esto es clave porque la figura del reinado davídico y de que el Mesías vendría de este reino davídico empieza a tomar forma en este salmo, porque no existe otro registro de un rey anterior a él en Israel, ni tampoco lo habrá después de él, que haya entendido que su reino era exactamente eso: un vasallaje del reino celestial. Está claro que el reino de David estaba llamado a ser un reflejo del reino de Dios en esta tierra. Si bien, acorde a la concepción política del hombre del siglo XXI, la democracia implica que políticamente tú tienes que ser completamente soberano, que ser colonia de otro país o de otro reino es una afrenta, David no lo entendía de esta manera. Claro está que David prefiere hacerse vasallo de un reino celestial. Y dado que el rey celestial lo había considerado un vasallo digno, David nunca pierde la corona. Y de la misma manera que cuando un rey que responde a un imperio más poderoso es derrocado en su tierra, lo único que tiene que hacer es invocar las tropas de aquel que es más poderoso que él, aquel rey a quien él representa. E inmediatamente tiemblan las rodillas de los traidores porque saben que el ejército que viene en camino no dejará piedra sobre piedra y que no hay forma de detenerlo ni de hacerle frente. Entonces que pueden comprender que su traición la pagarán con su vida. Algo parecido pasó en los tiempos de Jesús, en el siglo I, cuando los celotes se rebelaron contra las autoridades romanas. Aprovechando una fisura de poder en los tiempos de Nerón, comenzaron una guerra contra Roma y echaron las tropas de Jerusalén y de la provincia de Judea. Incluso se llegó a proclamar una moneda judía en esos días. Pero cuando el imperio se afirmó en el poder nuevamente, las tropas romanas comandadas por Tito llegaron con el poderío del ejército romano, y cuando las temidas legiones del ejército imperial se presenciaron en Judea, los rebeldes entendieron que había llegado su fin. El historiador judeo-romano Flavio Josefo contempla que fue una de las generaciones más insensatas de toda la historia reciente de su pueblo. Roma puso por escarmiento a los traidores, los cuales, sabiendo su derrota y arrinconados en el fuerte militar de Masada, optaron por suicidarse. Imagínense si eso lo hace una legión humana, cuánto no más el ejército al que estaba invocando David. Tal vez David no sea tan consciente de a dónde el Espíritu Santo está guiando sus actos y sus oraciones. O quizás sí, pero lo que está haciendo es pedir los refuerzos de su Señor. Tropas celestiales que harían ver a las legiones de Tito como nada. Por eso con tanto orgullo terminará diciendo: Rey mío y Dios mío. Estas palabras también reflejan que David tenía muy presente de que tanto él como su nación tenían un pacto con Dios. Y si bien David había sido un rey fiel a lo escrito en el pacto y había cumplido su parte, también Dios debía cumplir fidelidad al mismo pacto. Esto sería restaurándole, defendiéndole y mostrándole su misericordia. Ya para el tercer versículo diría: Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana presentaré mi oración a ti y con ansias esperaré. Lo primero en mencionar es lo que ya habíamos notado, la figura de la mañana, lo cual sugiere una correlación con el salmo anterior. Así termina el Salmo 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces estar confiado. Pero nuevamente despierto, no hay una desconexión a lo dicho en la noche, más bien hay una continuación, lo cual denota que David era un hombre de perseverancia. Y a esto es a lo que se refiere realmente el Señor Jesús en su ilustración del juez injusto y la viuda, quien por su perseverancia alcanza la justicia deseada. Veremos que con David pasa exactamente lo mismo. Ya un matiz más alegórico pudiéramos mencionar que la mañana implica rejuvenecimiento, renovación de la fuerza. El día nuevamente inicia, la luz rejuvenece, emerge nuevamente el sol de entre las tinieblas de la noche. Y es exactamente este versículo el punto de conexión entre este salmo con los dos anteriores. El hecho de por la mañana comenzar nuestro día con una oración implica que para nosotros Dios es nuestra máxima prioridad, pues ocupa el primer lugar en nuestro día. Y es muy interesante cómo la lengua hebrea nos revela que esta oración matutina, este tiempo a solas con Dios, era el holocausto, el verdadero sacrificio que Dios recibía de David. Y esto porque la palabra hebrea para decir presentaré mi oración a ti, la palabra para presentaré es arak, que literalmente significa poner en orden, arreglar, valorar,
exponer y ordenar, pero como quien prepara el holocausto o el sacrificio a Dios, la cual comunica la misma idea de Éxodo 40:23, dando la misma imagen de cómo el sacerdote arreglaba, ordenaba, Arak, cada mañana el pan de la proposición en el lugar santo del tabernáculo. Y ya hasta este versículo 3 hay ciertas connotaciones teológicas y bíblicas que quisiera hacer mencionar. En primer lugar, podemos hablar de cómo David reconoce a Dios como rey y juez. Pero a diferencia de la ilustración de juez injusto, Dios es un juez justo y un rey benevolente. ¿Y por qué? Sencillamente porque Él sí oye las súplicas de sus siervos y las responde. Y otro ejemplo muy claro que nos da David es la exhortación a comenzar nuestro día reconociendo nuestra dependencia hacia Dios en un ejercicio de honestidad emocional y espiritual. Hay una coherencia bíblica en todo lo expresado en estos 3 versículos. David establece una clara jerarquía al llamar a Dios Rey mío. Esto va muy acorde al concepto de la soberanía divina que se expresa en todo el Antiguo Testamento. La mañana, como bien dijimos, simboliza un nuevo comienzo e implícitamente la fidelidad de Dios que se renueva cada mañana, como bien dice Lamentaciones 3:23. Otro aspecto digno de señalar que podemos aprender es que la oración no es solo hablar, es un acto también de sacrificio, como vimos que reflejaba la palabra hebrea arak, que se usa para explicar cómo los sacerdotes preparaban los panes de la proposición o la leña para el altar del Señor. David ve su oración como una ofrenda preparada para el Señor. Y no solo esto, ya en el plano más personal y emocional, podemos ver una progresión en el Salmo 3, 4 y ahora en el 5 del estado emotivo de David. Ahora vemos un hombre que igualmente afectado es capaz de hacer una correcta gestión de la ansiedad. En lugar de ponerse a rumiar sus problemas al despertar, David los exterioriza, tipificado en la figura del gemir. Eso está pasando en su corazón, pero en su cerebro, en su mente, hay un reconocimiento y una confianza en la autoridad trascendente que da orden al caos que hay dentro de su vida. Y para nuestra vida práctica pudiéramos comenzar tomando ejemplo de David y aplicando esta disciplina matutina de la oración. Sí, antes de que el mundo se ponga a hablar a nuestra mente, a través de las noticias, las redes sociales, nosotros vamos primero a hablar con el Creador. Vamos a poner a Dios como la máxima prioridad, no solo a la hora de acostarnos como vimos en el Salmo anterior, sino también al despertarnos. Así estaremos enseñando a nuestra mente, a nuestras emociones, a no crear la muy común desconexión en la noche, donde me acuesto prometiendo y empeñado con un firme deseo de ser cada vez mejor cristiano, pero al otro día me levanto completamente desconectado de mis promesas y mi yo de la noche anterior, porque si no practicamos este ejercicio corremos el riesgo de ser uno en la noche y otro distinto al levantarnos. Ahora David empezará a rememorar el carácter de Dios para reenfocar su oración. Y en este 4 versículo dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el mal no mora contigo. En este texto encuentro 4 puntos fundamentales que quiero señalar. El primero es el claro contraste entre Dios y los impíos. Esto trasciende a este salmo, se encuentra a lo largo de toda la escritura. Pero es bueno señalar que aunque los impíos hoy en día y en derredor nuestro sean mayoría, eso no significa que la fuerza y la verdad esté con ellos. La segunda connotación está en que Dios aborrece, odia, abomina la falsedad. ¿Y esto por qué? Bueno, porque su santidad excluye al mal. Así como la fuerza magnética de un imán es capaz de atraer objetos en su dirección, de este modo, a la inversa, la santidad de Dios repele toda la impiedad y la maldad. Y esto no solo está dentro del círculo del carácter moral de Dios, sino que es uno de sus atributos y perfecciones. Dios es por esencia, por naturaleza, bueno. Dios no puede hacer el mal. Y no es que Dios no pueda hacerlo porque no quiera. No, independientemente de que Él no quiere precisamente porque ni siquiera puede desear hacer el mal. Su naturaleza ni siquiera le permite el deseo de hacer el mal. Porque solamente en una mente imperfecta puede caber la idea del mal. El mal es como un virus informático, como un error de programación. Y la mente de Dios es tan perfecta que no hay lugar para un error de programación. Su código no admite el mal. Ahora, ¿estoy insinuando yo que Dios es responsable del mal? Pues si Dios es nuestro creador, entonces es responsable de que en nuestra mente estuviera este error de programación. Es decir, si Dios es nuestro programador, ¿es responsable del error que hay en nuestro código? La respuesta es no.
Porque Dios no creó al hombre en un estado de pecado, ni siquiera lo inclinó a pecar. Dice la Biblia que todo lo que Dios creó era bueno, pues el hecho de crear una mente con el gen de la maldad incluida ya sería un acto malo. Y recuerden que habíamos puesto como fundamento que Dios es de naturaleza y esencia buena. Él no puede hacer el mal. Así que no puede crear una mente imperfecta, porque eso sería malo. No puede crear una mente con ese error de programación. Tampoco Dios puede crear personas que sean igual que Él, compartiendo los atributos y perfecciones que lo hacen ser Dios. No puede crear a alguien omnisciente, omnipresente, ni este tipo de atributos incomunicables. ¿Y por qué no puede? Bueno, sencillamente no puede porque crear tal cosa sería crear otro Dios. Algo que lógicamente es imposible, porque uno de los atributos de Dios es que es un ser único. No hay posibilidades para dos dioses omnipresentes e inmensos e infinitos en poder dentro de la misma realidad. A esto llamaríamos un absurdo. Y no es mi intención entrar a abordar asuntos de paradojas que se crean sobre la omnipotencia y otros tipos de elementos filosóficos, pero sí quisiera detenerme brevemente para explicar el asunto de Dios y la maldad. Pudiéramos partir de que Dios es el único ser perfectamente inmutable. Él no cambia, y ese es un atributo que lo hace ser Dios. Algo que más nadie dentro de su creación puede gozar. De la misma manera, la omnipotencia, la omnisciencia, la seidad, la pluripersonalidad dentro de la trinidad, la unión hipostática, la inmensidad y la perfección absoluta. Y dado que Dios no puede entonces crear personas inmutables, sus criaturas, valga la redundancia, van a ser creadas bajo los estándares de la perfección que pueden dar sus atributos comunicables. Sí, las personas van a ser santas, pero no como Dios lo es, que es una santidad perfecta. Las personas van a ser justas, pero no bajo los estándares de la justicia, del conocimiento infinito de Dios. Van a ser inteligentes, pero no van a ser supralógicos. Esto quiere decir que no van a tener un conocimiento equiparable al de Dios. Y entendiendo esto, podemos concebir que cuando Dios crea al hombre perfecto y bueno, nos está diciendo que lo inclinó hacia el bien. Ahora, lo que Dios no podía garantizar es que el hombre no mutara. Porque al no ser inmutable, el hombre es libre para cambiar, lo que llamamos libre albedrío. Y ya seas de tradición arminio-wesleyana o agustiniana calvinista, vas a tener que aceptar que había un libre albedrío primigenio. Ya si en la caída el hombre perdió ese libre albedrío o conserva algo, ya eso es cuestión de cada credo que tenga cada uno acorde a su tradición teológica. Pero ambos sistemas soteriológicos están obligados a aceptar que hubo un libre albedrío primigenio, a consecuencia de que Dios no puede crear seres inmutables. En conclusión, Dios es el único ser que no puede desear hacer el mal, porque su naturaleza buena no cambia. Ahora, ¿quiere decir esto que la criatura tiene algo que no tiene el creador? ¿Tiene algo más, una libertad que no tiene el creador? Pues el hombre es mutable y puede desear el mal. Ahí decimos no. Más bien, la criatura tiene algo menos que no tiene el creador. La criatura no tiene la inmutabilidad que caracteriza a la perfección absoluta del ser de Dios. Así que no es bueno, ni mucho menos es una ventaja tener la posibilidad de desear el mal. Más que una libertad, lo que tenemos es una carencia. Lo que tiene la criatura, que no es intrínseco al creador, es la posibilidad de desear el error de la maldad. Y estoy consciente de que de este tema podemos sacar varios estudios bíblicos, pero recuerden que hoy estamos estudiando el Salmo 5 y que quedó muy claro que Dios no es responsable de la maldad, ni siquiera Dios la desea. Por eso David decía: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el mal no mora contigo. Este versículo también quiere expresar que Dios, como juez justo, no puede permitir que personas malas y de corazón endurecido también vengan a tomar parte en sus atrios, gozando de los privilegios de su presencia. Para su servicio y su complacencia, Dios solamente considera a los adoradores sinceros. Los demás, en esa condición impía, no pueden estar bajo el pacto de su promesa ni gozar de su protección. Bueno, y ahora sí pasemos al versículo más controversial de este salmo, Salmo 5:5, y dice: los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Una traducción más coherente con el hebreo diría: los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Y por qué ha sido tan controversial este versículo? Bueno, por el debate de una frase atribuida al hindú Mahatma Gandhi, que hipotéticamente después de él haber analizado la escritura cristiana, la Biblia, llega a la conclusión de que Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado.
Y esto se ha convertido en un conjuro o una especie de versículo fantasma, es decir, algo que no aparece en ningún texto bíblico, pero la gente cree que la Biblia lo dice. Y puede que aplicando algunas reglas de interpretación al texto podamos encontrar algo parecido. Dice la palabra de Dios, nuevamente en el libro de Romanos, capítulo 5, verso 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y 2 versículos más adelante lo dirá más claro. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y pudiéramos usar como texto paralelo el famosísimo Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que por la fe en su nombre fuésemos salvos. En todos vemos la misma realidad. Dios ama personas, pero manda a su Hijo a morir para limpiarles del pecado, porque Dios aborrece su pecado. Y hasta aquí pudiéramos entender de que yo estoy muy a favor de lo que dijo Gandhi, si fuera real que Gandhi lo dijo, pero nada que ver. Si bien yo puedo aceptar que Dios ama a pecadores y que Dios aborrece al pecado, lo que realmente me incomoda de esta frase supuestamente atribuida a Gandhi es que implícitamente hay una interpretación muy nociva. Si las personas son capaces de entender el texto como yo lo acabo de explicar, pues gloria a Dios. Ahora, el error está, o la trampa, cuando se usa para aislar al pecador de su pecado, porque es una excusa para justificarse. Ya no es mi pecado, ahora es el pecado que mora en mí y me hace su esclavo, obligándome a hacer lo que yo no quiero hacer. Incluso se respaldan en Romanos capítulo 7. Y esta idea del victimismo, yo soy víctima del pecado, yo soy bueno, en esencia, solo que el pecado me tiene cautivo. Este pensamiento que Pablo consideraría herético ha alcanzado gran popularidad en nuestros días, llegando a modo tal que hay personas que afirman que ellos no pecan. Ellos pueden errar, pero no pecan. Y todo esto es consecuencia directa de cuando nosotros separamos al pecado del pecador. Y quiero dejar bien en claro esta verdad, porque es fundamental. Si a todas estas todavía te estás preguntando, ¿y cuál es el peligro de despersonificar al pecado? Es desligar al pecador de su obra. Como muy acertadamente señaló alguien, si el enojo de Dios fuera solamente con el pecado y no con el pecador, Dios sencillamente echara el pecado en el infierno y no al pecador. Pero ¿por qué Dios echa al pecador juntamente con su pecado en el infierno? Bueno, Pablo también nos dice que el pecado en sí mismo no tiene fuerza, es impersonal. ¿Quién obra el pecado si no es el pecador? ¿Quién es responsable? El culpable es aquel que trae el pecado a la realidad, aquel que obra el mal. El pecado en esencia es una alternativa a la realidad que viene a ser parte de la misma cuando una persona, ejerciendo su libertad, muta, cambia de un estado de justicia a uno de impiedad. Bueno, yo no quiero hacer de este texto el centro de mi estudio, así que voy a dejar claro este tema y voy a hacer lo más directo que se pueda. Lo primero es dejar en claro que yo no encontré nunca la fuente de que Gandhi haya dicho esta frase. Y confieso que me sorprendería mucho que él hubiese pensado de esta manera, pues en varias ocasiones dejó claro que de la Biblia lo único que le resultaba más o menos interesante es el Sermón del Monte. Gandhi de hecho hablaba mucho de la no violencia como algo interno, no solo de actos. Para él el pecado y el pecador van juntos, como causa y consecuencia. Por eso es que a mí me resulta absurdo que Gandhi haya llegado a decir esta frase. Sería inconsecuente con su mismo pensamiento. Pero independientemente de quién sea la frase, lo que sí tenemos que tener claro, que al separar tanto al pecador de su pecado, parezca que lo que haces no te define, y eso puede ser muy peligroso. Si decimos que Dios odia al pecado, pero ama a aquel que lo hace, corremos el riesgo de ver el mal como algo externo a nosotros. Esto es como un virus que va saltando de cuerpo en cuerpo infectándonos. Pero tanto en la práctica como en la enseñanza bíblica podemos entender que cada persona es uno con sus actos. El odio hacia el pecado, si no toca al individuo, queda vacío. Este pensamiento puede ser una excusa que solo invita a justificarse. Yo no soy malo, solo mis elecciones lo son. Este pensamiento solo puede ser útil para alguien que esté buscando perder responsabilidades. Veámoslo de esta manera. Si viene alguien y nos dice que ama a los niños, nosotros tenemos que entender de que esa persona tiene que odiar a los pedófilos. ¿Te suena lógico el pensamiento de alguien que te diga que ama al diablo pero aborrece lo que él hace? Hermano, si tú amas la vida, no solo odias la bomba que mata, sino a la persona que aprieta el botón también. Porque si tú no odias al que apretó el botón, acabas tolerando que siga apretándolo y te haces cómplice silencioso de sus actos. Si tú odias el fascismo alemán, el nazismo, no odiarás la tierra de Auschwitz.
sino los crímenes que cometieron personas concretamente dentro de ese campo de exterminio. Si el problema hubiese sido el sitio, de nada hubiese servido haber vencido a los nazis. El lugar seguiría produciendo los mismos horrores por sí mismo. Pero estamos conscientes que los exterminios lo producían personas concretas y solo se podía detener el mal dentro de ese campo de exterminio parando a las personas que lo obraban, ajusticiando a personas en específico. De nada hubiese servido quemar el sitio y dejar que los alemanes escaparan. Entiéndanme ahora en esta ilustración. El pecado es como Auschwitz. En sí mismo no te puede hacer nada. El sitio vacío no ofrece ningún peligro. Son las personas los que lo convierten en una realidad horrenda o en un campo de cultivo que produce. En China, la culpa y la responsabilidad de la muerte no fue del hambre, fue de Mao, quien mató a su pueblo por un ideal. En otras palabras, tanto Auschwitz como la hambruna no fueron el problema, no son el mal en sí mismo. La verdadera maldad estaba en las manos de los hombres del partido nazi y del partido socialista chino. Ellos eran los malos. Sin ellos, Auschwitz nunca hubiese sido lo que es hoy. El recuerdo imborrable del horror que se vivió ahí adentro. Sin la negligente y nefasta mala gestión de Mao, la hambruna nunca hubiese asolado China. Así que no vale de nada, no sirve odiar el nazismo y el comunismo. Concretamente hay que odiar a Hitler, a Mao, a Stalin y a estos hombres. Ya cerrando esta ilustración, el pecado en sí mismo es como el hambre, como Auschwitz, como el comunismo o como el nazismo. Son inútiles e inofensivos si no encuentran personas que los transformen en una realidad objetiva. Su existencia siempre va a depender de que hayan personas dispuestas a pagar el precio. Y si bien en esta ilustración el fascismo y el comunismo serían el pecado, hombres como Hitler, Stalin, Mao serían el pecador. Los únicos culpables y artífices de que el horror llegara a este mundo. Y si la historia de la humanidad recuerda estos nombres ligados al horror, a la muerte y a la maldad extrema, y son los puntos de referencia cuando se refiere a crueldad, es porque la humanidad reconoce que no se puede desligar al malo del que obra la maldad, como tampoco se puede desligar al pecado del pecador. Otra ilustración que pudiera darte es que si tú amas y proteges el río que pasa por delante de tu casa, no solo rechazas el veneno, sino al que lo tira también. Porque el veneno no es responsable de estar en esa agua, el veneno no busca matarte, es solo una sustancia impersonal. A quien tú realmente tienes que odiar es al que lanzó el veneno a ese río, porque ese fue el que concibió en su mente el hacerte daño, no el veneno. Y si tú, queriendo ser tan bueno, dices, mira, yo no te odio a ti que tiraste el veneno, yo odio el veneno, mañana va a volverlo a hacer. En fin, esa idea de amar sin odiar lo que destruye ese amor es solo teatro. El salmista no dice que Dios odia la iniquidad, dice que Dios aborrece a los que hacen la iniquidad. Y ahora, si bien vemos que las dos realidades están dentro de la palabra de Dios, si vemos que Dios tanto ama al pecador como aborrece su pecado, y de la misma manera no odia la iniquidad, sino también a aquel que obra la iniquidad, ¿qué concluimos? ¿Que hay una contradicción en la Biblia? ¿Con cuál de estas verdades me quedo? Hermano, te quedas con las dos. Dios quiere que tú distingas entre el pecado y el pecador para que el pecado del hombre no te impida amarle y llegar con el evangelio. Para que no seas como esos fariseos que no podían llegarse a la mujer en acto de adulterio y que solamente querían, viendo su pecado, impartirle justicia y apedrearla. ¿No sabía Jesús que esa mujer era adúltera? Juan 8 del 1 al 11. Ciertamente lo sabía. Ahora, el pecado de esa mujer no le impidió ir y predicarle el evangelio y usar de misericordia con ella. Porque de tal manera amó Dios que dio a su Hijo para salvar a hombres pecadores de su pecado. Pero también cada ser humano es responsable de su pecado y si no se arrepiente y se aparta del pecado, la ira de Dios está sobre su vida. Porque el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No sobre su pecado, está sobre él, la persona que se complace en la maldad. Así que ni separes tanto al pecador de su pecado, no sea que termines justificándolo, ni los unas tanto, no sea que ese pecado te impida predicarle al pecador para que se salve. Pero ya volviendo al texto en sí mismo, vamos a analizar algunas verdades que deja claro el salmista. Cuando dice que los jactanciosos o los insensatos no estarán delante de él, podemos ver que la palabra para insensatos es halal,
Y esta significa brillar, alardear, espectáculo, también puede implicar necedad, creerse digno de alabanza. De hecho, tiene mucha relación con la palabra Halel, de donde sale aleluya. Alabado sea Él, solo que cuando se aplica a Dios es correcto. El problema es que cuando alguien se aplica esa alabanza a sí mismo, se convierte en esto, en un insensato, necio, arrogante, alguien desquiciado, enloquecido, también implica la palabra, entontecido, un jactancioso, un prepotente. Pero nos quedaremos específicamente hoy con el espectáculo. El hombre del show. Es muy común en las iglesias de nuestros tiempos, en el siglo XXI, ver cómo hay personas que son auténticos showman, líderes que traen más por una personalidad, por un carisma, que por su conocimiento y vida piadosa. Personas muy elocuentes que con una personalidad cautivadora tienen un gran talento para desvirtuar y no dudarán en usarlo para paulatinamente lograr su cometido, que es sutilmente desviar la atención dentro de la iglesia desde Dios hacia ellos. Cuando usted visita un lugar donde todo gira alrededor del líder o de los líderes o del show, huya de ese lugar, porque ahí no se manifiesta otra cosa sino el culto a la insensatez. Y dice este versículo que estos insensatos, estos charlatanes, estos showman no pueden prevalecer delante de la mirada del Señor. Nuestro Dios no comparte su gloria con nadie, y el halal no tiene ningún sentido si no se transforma en un aleluya. Y como Pablo profetizara en su epístola pastoral a Timoteo 4:1, porque el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pero claramente el demonio no puede llegar al púlpito en su estado puro y duro. Lo hace a través de este tipo de personas que, como diría Pablo, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, y ahí está la clave de todo, una característica distintiva de estos hombres insensatos es que viven bajo una conciencia cauterizada, tan herméticamente cerrada en su orgullo y en su vanidad, que no hay lugar ni fisura por donde el Espíritu Santo puede entrar, porque esta actitud deja claro que el Espíritu de Dios no tiene ni parte ni suerte en sus vidas. Y bueno, ya el hecho de que Dios aborrece a los que hacen iniquidad fue lo que aclaramos anteriormente con respecto a separar al que hace iniquidad del inicuo. No es correcto. Y para iniquidad, el texto hebreo usará la palabra aven, muy cercana a la palabra abel, vanidad. Porque una de las tantas definiciones del pecado es vanidad. Es un esfuerzo infructuoso hacia la nada. Porque todo aquello que se emprenda sin el objetivo de glorificar el nombre de Jesucristo está condenado al olvido. Y una de las acepciones de la palabra aven tiene relación con los ídolos. Entiéndase que un ídolo no solo es un muñeco o una estatua puesta delante de un hombre. Un ídolo es todo aquello que represente un obstáculo en una línea recta entre Dios y tú. Y estableciéndolo de esta manera, va a ser muy difícil no encontrar ídolos en tu vida. Cosas que tienen que ser removidas para que puedas ver a Dios cara a cara, como lo hiciera Moisés, y puedas exclamar como Job al final de su vida: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Lo curioso es que esto funciona bidireccionalmente. El ídolo impide que tú veas a Dios, pero también obstruye la mirada benevolente y reconciliadora de Dios hacia ti. Por eso dice que estas personas no estarán delante de los ojos de Dios. Ese pecado impide que Dios pueda verte. Claro, omniscientemente Dios te ve, te conoce, Él te creó. Pero una cosa es que Dios te conozca desde la mente y otra que le seas agradable al corazón. En el Nuevo Testamento, en la lengua griega, tenemos una riqueza increíble para explicar esto. Encontramos una especial diferencia entre la palabra gnosis, que implica un conocimiento intelectual, pero es muy diferente que Dios te conozca mediante gnosis a que te conozca mediante ginosco. Porque el conocimiento de ginosco sí implica una relación sentimental y un agrado especial en la persona sobre la cual se ejerce ese conocimiento. Ejemplo claro, si un día viene la policía a preguntarme por un vecino que se sospecha de robo y mi relación hacia él es solamente cortés y me preguntan, ¿lo conoces? Definitivamente le digo, sí, yo sé que vive ahí. Ahora, si se trata de un vecino al cual yo tengo una relación tan cercana a él, lo más probable es que yo le diga a la policía, miren, yo lo conozco, él es incapaz de robar. Y esto porque no lo conozco desde la gnosis, lo conozco desde el ginosco, desde una relación afectiva que me permite saber lo que él da y lo que no da.
Ya aplicándolo para con Dios, la diferencia en que Él nos conozca desde el ginosco o desde el gnosis, desde un conocimiento intelectual o desde un conocimiento relacional y afectivo, está en el pecado. Aquellos a los cuales Dios conoce mediante la gnosis, los conoce a pesar del pecado que se interpone entre ambos. Y a estos Dios les trata según su justicia. Les mira desde su trono soberano, porque la cercanía y el trato de misericordia está reservado para aquellos a los que Él conoce mediante el ginosco. Y es especialmente para este segundo grupo, quienes sí tenemos esa especial relación de cercanía a nuestro Padre, son en los cuales Dios se complace porque ya ese pecado no representa un obstáculo para que la mirada de Dios y la nuestra se crucen en una relación afectiva y transformadora para el bien nuestro. Ya concluyendo con este versículo 5, cabe mencionar el aspecto de la santidad de Dios. El malo no habita con Él sencillamente porque Dios es santo. Él está separado de todo mal. Los pecadores no podrán estar en su presencia sin un sacrificio sustitutivo. Y continúa en el versículo 6 diciendo: destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará el Señor. Y parece que continúa con la misma idea del versículo 4 y 5. Esta frase del hombre de sangre o el hombre sanguinario es un eufemismo, porque el texto más bien lo que quiere decir es que el asesino traicionero es aborrecido por el Señor. Lo curioso es que en este versículo el sanguinario, el asesino, va acompañado con el calificativo engañador, la palabra hebrea mirmá, y si le aplicamos el contexto literal, pudiera traducirse correctamente como el que mata a traición, una persona que es tan cobarde que ni siquiera para ejecutar el mal tiene valor. Ya en este versículo concluye esta comparativa entre el hombre justo y el hombre impío, entre el carácter de Dios y el carácter de los malos. Así que vamos a resumir las enseñanzas que podemos extraer de esta sección del Salmo. En primer lugar, pudiéramos señalar cómo se deja en claro la santidad de Dios. El mal no es solamente algo que a Dios no le agrada, sino que es en esencia incompatible con su presencia. Existe una separación real, ética, absoluta e inmutable entre la luz y las tinieblas. En segundo lugar, esta sección aborda la naturaleza de la justicia. Si Dios es el bien supremo, por definición no puede coexistir con la injusticia y la mentira, porque la mentira es la corrupción del ser que está llamado a ser imagen y semejanza de Dios. Y en tercer lugar, nos ha quedado muy claro en esta sección del Salmo una lección muy práctica para nuestras vidas. La vida cristiana requiere integridad. No podemos buscar el favor de Dios mientras abracemos prácticas que Él abomina. Entiéndase engaño y violencia. Pero esta no es una lista cerrada. Ahí puede entrar todo tipo de deformaciones en el carácter. El salmista plantea una ética objetiva que provocará el autoexamen de conciencia constantemente. Un concepto muy ligado a lo que entendemos cristianamente como el temor a Dios. Es un llamamiento a rechazar absolutamente la hipocresía en cualquiera de sus manifestaciones y cultivar la integridad. Ya expuesta la enseñanza tocante a la naturaleza de Dios, David hará una transición en este versículo 7 hacia otros temas. Pasará del temor al juicio a la confianza en la gracia de Dios. A continuación el texto dice: mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, me postraré en tu santo templo con reverencia. Vamos a analizar la plenitud de sus piedades, lo que llama la abundancia de su misericordia. Y sería bueno definir, ya que hablamos tanto en la vida cristiana de la misericordia de Dios, qué significa esta palabra. En la lengua española se denomina así a la virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenos. Tocante a Dios, la RAE, el diccionario de la lengua española, lo cataloga de la siguiente manera: es el atributo de Dios en cuya virtud perdona los pecados y miserias de sus criaturas. Y algo que tiene David muy presente, que a pesar de ser rey y ser la persona más ilustre dentro de Israel, él no entra a la presencia de Dios porque lo merezca o por estos méritos que le otorgan la posición política dada la función que está ejerciendo. No, él atribuye que su entrada ante el trono de la gracia es por misericordia. Esto lo iguala delante de Dios a cualquier persona de su pueblo. Una enseñanza que le vendría muy bien a muchos líderes de hoy en día, que ven el servicio a Dios o la autoridad delegada por el Señor a un ministro como una plataforma propiciada por Dios para que desde ese estrado, desde su grandeza, pueda enseñorearse de su pueblo. En Marcos 10:45, el Hijo de David, Jesucristo, dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
También Lucas 17:10 nos enseña que un siervo, luego de haber cumplido sus funciones, no busca recompensa, entendiendo que la recompensa fue poder servirle a su Señor. Así que también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hemos hecho. Nuestro maestro nos dejó ejemplo en Lucas 22, que entre nosotros no se haría a la usanza de los reyes de esta tierra, que entre ellos se llaman bienhechores ilustres y se enseñorean de su pueblo. Mas nosotros no nos moldearemos bajo estos estándares jerárquicos. Entre nosotros el mayor debe ser el que es ejemplo en servicio, del mismo modo que nuestro Señor Jesús vino y nos dio ejemplo. Ahora, ¿a qué le daba acceso a la misericordia del Señor a David? Dice que a su casa. Muy probablemente en este tiempo el templo de Jerusalén no haya sido todavía edificado. David fue el proveedor que Dios usó para alcanzar riquezas tales que pudieran materializar años después, en el reino de su hijo Salomón, el templo. Ahora, en los tiempos de David sí estaba el tabernáculo, la tienda que había sido traída desde los días de Moisés hasta el reinado de David y donde se manifestaba la adoración del pueblo hebreo al Señor. Era en este lugar donde estaban los atrios de afuera, donde estaba el altar, donde también teníamos la fuente de bronce. Luego, dentro de la tienda teníamos dos lugares: el lugar santo, donde estaba la menorá, donde también teníamos la mesa de los panes de la proposición, pero dentro de esta tienda solamente accedían los levitas y los sacerdotes, ya sea para las luces, ya sea para el incienso, para cambiar los panes de la proposición y otros menesteres dados a los levitas por Dios. Pero también estaba el lugar santísimo, donde nada más que podía entrar en el día de Yom Kippur una sola vez al año el sumo sacerdote a ofrecer sacrificio. Ahí estaba la figura de los dos querubines, que bajo sus alas descansaba el arca del pacto, la señal de la presencia de Dios sobre Israel, también conocida como el trono de Dios. Este era un cofre que dentro de la misma se podían apreciar las tablillas de piedra de la ley de Moisés, la vara reverdecida de Aarón y el maná que Dios había enviado del cielo. El maná simbolizaba la providente mano de Dios supliendo alimentos a Israel en medio de un desierto. La vara reverdecida, la legitimidad que ofrecía el Señor a los descendientes de Aarón y Moisés para servirles. Y la ley eran los estatutos que simbolizaban el nuevo pacto mediante el cual Dios santificaba a la nación. Por eso era de entender de que esta tienda fuera el lugar más importante para la nación. Más que el palacio de David, era la tienda del Señor, el centro de control que permitía al reinado de David mantenerse estable. Y dado todos estos elementos antes mencionados que dotaban de una excepcional importancia en la vida litúrgica de la nación judía, que David, como el resto de los judíos, anhelaban ese lugar y en sus oraciones buscaban siempre dirigir sus rostros hacia esa dirección que simbolizaba la presencia de Dios. Por eso es que él señala: adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Para los judíos, desde el tiempo de David, a la oración siempre le acompañaría el gesto de extender sus manos en dirección a donde estuviera, en este caso, el tabernáculo y posteriormente el templo. Y la palabra temor, yirá, era este respeto reverente que incluso también pudiera ser miedo aterrador a la ira de Dios, pero en el caso de la nación del pacto era solamente un respeto reverente por aquel lugar que representaba el poder absoluto en favor de su nación. En el verso 8 continúa diciendo: guíame, Señor, en tu justicia, a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Tu justicia podemos encontrar un paralelo en el Salmo 27:11. Enséñame, oh Señor, tu camino y guíame por sendas de rectitud a causa de mis enemigos. Este también es un salmo de David, así que podemos concluir que es una petición recurrente delante del Señor ser guiado en la justicia y el camino de Dios para que los enemigos, los malignos, o como dice en la palabra hebrea, los merodeadores, aquellos que están examinando tu vida para encontrar tu falla, no tengan razón de hablar. Ese era el trabajo que hacía el maligno cuando observaba la vida de Job y siempre buscaba dónde encontrar la falla. También era este el caso de los merodeadores que observaban la vida de Daniel para buscar ocasión para apresarle, para quitárselo de en medio. Pero David era un hombre apercibido de las realidades espirituales, por eso constantemente iba delante del Señor pidiéndole que le ayudara a afinar la justicia para enderezar el camino hacia Dios. David no se fiaba de su propia justicia. En el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, Jesús nos enseña: bienaventurados los hombres que tienen hambre y sed de justicia. En otra ocasión también diría: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, porque todo lo demás en la vida es una añadidura.
Y fíjense que no se queda solamente en el reino de Dios, sino también en su justicia. Como bien decía el sabio teólogo R.C. Sproul, es muy difícil encontrar a cristianos pidiéndole al Señor ser más justos. Los puedes encontrar pidiendo ser más amorosos, ser más bondadosos, ser más sabios, tener más dones del Espíritu. Pero tocante a este aspecto, casi todos partimos de que entendemos lo que es justo, que tal vez necesitamos perseverar en otras áreas de nuestra vida, pero la justicia la tenemos clara. Ahora, la realidad que nos da a entender el Espíritu Santo en estos salmos por medio de la vida de David es que nosotros no somos justos, que necesitamos diariamente y con mucha insistencia ir delante de Dios pidiéndole que enderece nuestros caminos para ser más justos, para no dar ocasión a los malignos. Y ya por último, para que estés bien claro qué tan importante era para David ser guiado por sendas de justicia, el salmo más famoso de la Biblia, el Salmo 23 de David, decía en el versículo 3: confortará mi alma, me guiará ¿por dónde? Por sendas de justicia, por amor de su nombre. Porque nosotros tenemos que entender de que somos embajadores de Cristo en la tierra. Llevamos el nombre de Dios sobre nuestras vidas. Cuando sufrimos lo hacemos como cristianos, seguidores de Cristo, que vivimos bajo los estatutos de su ley santa, justa y buena. Por lo tanto, Dios está muy interesado en hacernos más justos, porque así el nombre de Dios no va a ser vituperado por nuestras injusticias. Cuando Dios nos santifica, es un acto de amor de Dios hacia nosotros, pero también hacia su nombre. Recuerden que Dios nos ha confiado su nombre. Y ya en el versículo 9 continúa diciendo: porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Acá el salmista se va a encargar de mostrarle a Dios que él también conoce no solo la naturaleza de Dios, como los versículos anteriores, sino también la naturaleza del impío. Es como que David está diciendo a Dios: 2 más 2 es 4. Tú eres santo, tú eres justo, tú eres bueno. Y estos impíos son pecadores, son injustos y son malos. Tú tienes poder para acabar con ellos. Ellos te han provocado para que tú lo hagas. Entonces mi oración es que se cumpla tu voluntad. Acá vemos una gran inocencia de David. Le está tratando de dar una clase de lógica básica a Dios, pero también está ignorando que Dios le está ofreciendo oportunidad a estos impíos de arrepentirse. Claro que todo el mundo ve mejor desde su lado de la balanza. A David le agradó mucho que Dios hubiese enviado a Natán para refrenarle cuando cometió pecado. David aprovechó la oportunidad de arrepentimiento del Señor. Si Dios hubiese actuado de inmediato conforme a su justicia, no le hubiese dado oportunidad a David de arrepentirse. Esta es la realidad que el salmista tal vez no está captando del todo. Y algo bueno en nuestras oraciones sería preguntarnos si mi percepción de la realidad tiene en cuenta todos los factores a considerar, como es normal que Dios haga que capte toda la realidad, o si nuestra oración viene ya parcializada a nuestro favor, pues en este segundo caso sería una oración muy egoísta y no nos gustaría, cuando nosotros seamos los que estemos del lado de la impiedad, ser tratados con esta falta de misericordia. Y ya un último aspecto con respecto a este versículo 9 es que es citado por el apóstol Pablo para hablar de la maldad de los hombres en Romanos 3:13. Pero el punto de David en este salmo es que los malos no son dignos de confianza, porque por naturaleza están llenos de maldades de toda clase. Cuando menciona los sepulcros, está hablando de la morada de la corrupción, algo que emite que es la fuente de la pudredumbre moral. Y la lisonja se refiere a cómo hablan con palabras suaves, pero siempre con el veneno de la mentira. Los impíos son muy astutos y por lo general a la hora de engañar saben cómo alabar, cómo lisonjear, cómo cargar de elogio a la persona a la que desean engañar. El Dr. Sproul mencionaba que garganta es una metonimia para el habla y sepulcros abiertos es otra metonimia para el hedor. Se pudiera traducir entonces como su habla hiede. Y esto es una figura retórica que ha llegado a nuestros días. Cuando alguien está hablando mal de otras personas, por lo general aquí en Cuba sobre todo se usa la frase está hablando peste de la otra persona. Bueno, ya saben de dónde viene esta frase de hablar pestes. El verso 10 dice: castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Esta es una oración imprecatoria, lógicamente. Ya en salmos anteriores le comenté sobre la conducta imprecatoria en muchos de los salmos. Eso explica por qué David, en otras palabras, lo que está diciendo es desbarátalos, condénalos a la destrucción porque son culpables. Lo que resulta sumamente curioso es que David está pidiendo esto probablemente para Aitofel y otros miembros de la nobleza que se rebelaron contra él. Ahora, sería bueno detenernos y preguntarle al salmista: David,
¿Tú también deseas esto para tu hijo Absalón? No necesito escuchar la respuesta para estar seguro que él me va a decir no. Y lo sé porque cuando Joab cumple la oración de David, de este versículo 10, y captura a Absalón y lo mata, cumpliendo así con la justicia que demandaba David, este demuestra su hipocresía porque en vez de alegrarse, se enoja y nunca le perdona el asesinato a Joab. Y aunque después trate de camuflajearlo diciendo que él lo que le guarda es rencor porque mató a Abner, en verdad lo que movía a David era el deseo de vengar el asesinato de su hijo Absalón. Y no digo que él tuviera que dar gritos y saltos de alegría porque habían matado a su hijo el impío, pero al menos tenía que reconocer que era justo y que si Dios debía quitar la maldad de Israel, no solo estábamos hablando de Aitofel y de la nobleza que lo traicionó o de Simei que le vituperó en el camino. No, al primero que había que ajusticiar era Absalón. Así que es más que entendible que David siempre le estuviera pidiendo al Señor que lo guiara por sendas de justicia, pues vemos en actitudes como esta que a veces se le desviaba el rumbo. David, lo justo es que muera Absalón con todos los demás, o que si tú quieres que se salve Absalón, también se tienen que salvar todos los demás. ¿O acaso te olvidas de que el autor intelectual de toda esta traición fue tu hijo Absalón? Sin embargo, el Espíritu Santo estaba guiando al salmista en este versículo a que pidiera justicia, porque el pecado trae consecuencias restitutivas. Si bien David quería ser restituido en su lugar, restablecida su condición de justo y que fueran castigados los impíos, también estaba pidiendo que el líder de ellos, el más malo de todos, fuera exonerado de su culpa. ¿Y qué razón daría para que Dios actuara de esta manera tan injusta? Que era su hijo. Y ya para concluir, en estos dos últimos versículos, David prorrumpe en una alabanza al Señor. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilos para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Señor, bendecirás al justo como un escudo, lo rodearás de favor. Aquí terminará expresando la satisfacción de justicia que experimentan los fieles. Los que esperan en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas. A diferencia de los malvados, los fieles siempre se regocijarán en el Señor, cualquiera que fuera su situación, porque bien saben que Dios los ama y les protege, aunque anden en valles de sombra de muerte. Y para concluir, usará una cita del Salmo 3. Mas tú, Señor, eres escudo en derredor de mí, mi gloria y quien levanta mi cabeza. Esta es otra razón para entender el contexto de que estos tres salmos fueron escritos bajo la misma prueba de David. Ya por último quisiera comentarle algunas enseñanzas que nos deja este texto. Primeramente, hay una promesa de refugio y bendición para los justos. En segundo lugar, tenemos que vivir con una esperanza activa. La confianza no elimina la lucha, más bien la orienta. A modo de conclusión, podemos definir algunos rasgos que van a determinar el estilo de David. Vemos que hay una coherencia bíblica con las doctrinas puras de la justicia y la santidad de Dios. También encontramos un sentido teológico a presentarnos a Dios como un juez justo, misericordioso, que nos guía y protege. También encontramos un llamado a la ética objetiva, la oración como regulación emocional y moral. Recuerden que esto es una oración en la mañana y tenemos muchas aplicaciones prácticas para nuestra vida de este salmo. Una es, como ya les venía diciendo, la práctica de la oración matutina, la cual podemos guiar y encaminar hacia una petición de protección y guianza a través de nuestro día. Hay una segunda enseñanza ética, que es la actitud del cristiano, bajo el temor de Dios, a rechazar el engaño y la violencia como soluciones posibles, en cambio preferir la integridad y la santidad bajo el temor de Dios. Y por último, les hablé un poco de las faltas de David, de cómo él estaba pidiendo justicia, pero al mismo tiempo en su corazón deseaba que Dios exonerara a su hijo Absalón. Dios es juez justo y no tendrá por inocente al culpable, ni va a hacer acepción de personas. David indirectamente estaba esperando que Dios fuera injusto, lo cual Dios no iba a consentir por más que amara al rey David. Así que este es un salmo muy útil para crecer en el discernimiento espiritual y aplicarlo también a nuestras oraciones. Ver si en nuestra oración estamos siendo consistentes con la justicia de Dios. Tenemos que pedir a Dios claridad para distinguir caminos justos de atajos inmorales. En conclusión, el Salmo 5 combina súplica personal, ética pública y confianza litúrgica. Su lectura y cántico matutino fortalecen la vida espiritual y orientan la conducta cristiana hacia la justicia y la misericordia de Dios. Sin más, Dios te bendiga.